Hola, quiero agradecer a la cápsula y en especial a Rocío por haberme invitado para compartir un libro que he leído, una historia que me ha gustado mucho y que alguna vez alguien también me recomendó. Se trata de La insoportable levedad del ser, que ha sido escrita por Milan Kundera. Lo he leído más de una vez y también lo he prestado y también me lo han devuelto. Milan Kundera nació en Checoslovaquia. Murió el año pasado, en julio de 2023, en París, que ha sido la ciudad en la cual ha vivido desde el año 1975 a causa de haber sido exiliado por el gobierno checoslovaco. Al igual que otros autores, ha sido el candidato eterno al premio Nobel que nunca llegó a recibir. En 1984 publicó La insoportable levedad del ser y ha sido quizás el libro que mayor ha sido conocido de todos los que ha publicado. Y en el año 1984 dije, es decir, que está cumpliendo 40 años desde su publicación. Esta novela, como dice la contratapa, va dirigida al corazón, pero también a la cabeza del lector. En efecto, los celos de Teresa por Tomás, el terco amor de este por ella, opuesto a su irrefrenable deseo de otras mujeres, dice la contratapa. Teresa sufría mucho de celos, pero unos celos justificados, porque ella era consciente de que Tomás no había dejado de frecuentar a sus amantes y es más, seguía sumando nuevas amantes. Entre estas amantes está Sabina que es su mejor amiga también y que a su vez tiene un amante que es Franz, un romántico. Que Franz también está casado. Y entonces dice en la contratapa que esta novela esta historia de amores, se convierte de una simple anécdota en reflexión sobre problemas filosóficos que afectan a cada uno directamente. Claro, cuando habla de la levedad y el peso se refiere a la levedad, simplificando mucho, identificada con las relaciones superficiales, no profundas, y el peso tiene que ver con las relaciones vitales que nos comprometen. Tomás tiene una tensión entre la levedad y el peso de su vida. Bueno, esto puede entenderse por qué me gustó la novela, por estas razones justamente, y también porque la historia está muy bien escrita, una historia interesante y muy bien escrita, que es algo que a mí también me atrae mucho, ¿no? Además es una historia muy actual, porque sucede en los primeros 10, o sea, la historia cuenta 10 años de la vida de Tomás, desde aproximadamente el año 1968, en que Rusia invade Checoslovaquia, en la llamada primavera de Praga, y lo hace para sofocar un movimiento social que había con el deseo de separarse de la tutela de Rusia. Y esto es un tema actual, decía, porque nos puede remitir a la situación que están viviendo en este momento Rusia y Ucrania. Y allí en la historia se hace una crítica a los regímenes totalitarios, a los intelectuales europeos que lo apoyan. Hay una reflexión sobre la condición del exilio, tanto dentro del país como fuera de él, y se ve cómo se desbarajusta el alma de las personas que están en esta situación. Hay inclusive un personaje interesante en la historia que es Karenin. Karenin es el perro que le regala Tomás
a Teresa. Y acá nos muestran, nos cuentan de cómo vivimos nuestra relación con nuestros animales, con nuestras mascotas, y es realmente muy tierno. Bien, ahora quisiera leer un fragmento del libro como para compartir, ¿no? Y dice así: ayer mismo había tenido miedo de que si la invitaba a visitarle a Praga, viniera a ofrecerle toda su vida. Cuando ahora le dijo que tenía la maleta en la consigna, se dio cuenta de inmediato de que en esa maleta estaba toda la vida de ella y de que la había dejado momentáneamente en la estación antes de ofrecérsela. Cogió el coche que estaba aparcado delante del edificio, fue hasta la estación, recogió la maleta, era grande y enormemente pesada, y regresó a la casa con la maleta y con ella. ¿Cómo es posible que se decidieran con tanta rapidez cuando había estado casi 14 días dudando y sin ser capaz de enviarle ni siquiera una postal con un saludo? Él mismo estaba sorprendido, estaba actuando en contra de sus principios. Hace 10 años se divorció de su primera mujer y vivió el divorcio con el ánimo festivo con que otros celebran la boda. Se daba cuenta de que no había nacido para vivir con una mujer y que solo podía encontrarse plenamente a sí mismo viviendo como un solterón. Puso todo su empeño en organizarse tal sistema de vida que nunca pudiera ya entrar en su casa una mujer con su maleta. Tomás les decía a todas sus amantes que era incapaz de dormir si compartía la cama con alguien y las llevaba a todas a medianoche a sus casas. Volvió a imaginar que Teresa era un niño al que alguien había colocado en un cesto untado con pez y lo había mandado río abajo. No se puede dejar que un cesto con un niño dentro navegue por un río embravecido. Si la hija del faraón no hubiera rescatado de las olas el cesto del pequeño Moisés, no hubiera existido el Antiguo Testamento ni toda nuestra civilización. Hay tantos mitos que comienzan con alguien que salva a un niño abandonado. Si Pólibo no se hubiera hecho cargo del pequeño Edipo, Sófocles no hubiera escrito su más bella tragedia. Tomás no se daba cuenta en aquella ocasión de que las metáforas son peligrosas. Con las metáforas no se juega. El amor puede surgir de una sola metáfora. Bueno, gracias. Buenas noches, mi nombre es Sofía Boret. Yo voy a hablarles de una de las obras de William Shakespeare llamada Noche de Reyes o la 12ª noche. Shakespeare es uno de los mayores dramaturgos de la literatura inglesa y mundial. Ha influenciado el teatro desde hace siglos. Nació en abril de 1564 y falleció en abril de 1616. Su obra en particular es una comedia de enredos romántica que brinda varios personajes variopintos, pero en particular tres personajes principales: el duque Orsino, la joven Viola y la noble Olivia. En esta secuencia cuenta la historia de que la joven Viola naufraga y pierde a su hermano en el proceso de este naufragio, para lo cual necesita disfrazarse de hombre para poder subsistir, en una época donde las mujeres no tenían derechos propios, y entra disfrazada del joven Cesario al servicio del duque Orsino. En este proceso
el duque Orsino le solicita que vaya a mandarle mensajes a la noble Olivia, y lo que se da es una confusión en la cual justamente Viola termina enamorada de Orsino, Orsino está obsesionado con Olivia y Olivia termina enamorándose de Viola creyendo que es Cesario, ¿no? Más adelante en la obra lo que sucede es que Sebastián, el hermano de Viola, aparece y Olivia lo confunde justamente con Cesario y termina casándose con él. Al final de la obra justamente se descubre que en realidad Cesario es Viola y por ende termina Orsino casado con Viola y bueno, Sebastián con Olivia. ¿Qué es lo que considero que el autor quiere plantear en esta obra, más allá de lo explícito? En el teatro en aquella época los papeles femeninos eran interpretados generalmente por hombres jóvenes con voz muy fina, justamente preadolescencia, y de esta forma creo que Shakespeare juega justamente con el rol de géneros y demás al plantear que un personaje femenino puede tomar el lugar de un hombre y generar toda una secuencia. Por demás, y desde un lugar personal, como persona de la comunidad LGBT, creo que lo que hace el autor es plantear una posibilidad de un romance, sea tanto entre dos hombres, en este caso Olivia Cesario, o una mujer trans con un hombre cis. Creo que justamente lo que abre Shakespeare es la posibilidad, por lo menos de las preguntas que en una época tan cerrada como aquella no se planteaban, y él brinda esta posibilidad de decir, bueno, tenemos variedad de personajes, tenemos variedad de instancias, y el amor es el amor, al fin de cuentas, y la confusión del amor a veces se da por esto, por no aceptar las distintas instancias de las personas. Creo que además Shakespeare de alguna forma jugó con esto desde el lugar que, si miramos más cerca, en realidad no llegan a ser anagramas los nombres de Olivia y de Viola, pero se acercan bastante en este juego, digamos. Yo creo que de alguna forma podemos equiparar a los personajes y justamente en realidad se juega con la dualidad de este personaje, tanto masculino como femenino, que es Viola Cesario, y en este juego de ella enamorada tanto de un hombre como es Orsino como de una mujer, que al fin de cuentas no se plantea tan así al final, porque justamente Shakespeare no puede expresarlo en su época. Pero si tomamos en cuenta que Sebastián es el mellizo de Viola y al mismo tiempo dos personas nacidas al mismo tiempo, de alguna forma son justamente equiparables los personajes. Hay de hecho en un punto de la obra en la cual se plantea esto, en una cita en particular, para mí, que da justamente, a lo largo de la obra en realidad Shakespeare lo va diciendo, pero en una cita en particular creo que lo expresa muy bien, cuando Viola le dice al duque: cuanto amor en calma puede encerrar de la mujer el alma, su fe no es menos firme que la nuestra, referencia a que es un hombre. Mi padre una hija tuvo, quien a un hombre amaba como a vos, Alteza. ¿Acaso amará yo si fuera de otro sexo? Justamente creo que acá Shakespeare
incita esta idea de que en realidad el amor es el amor y no hay que cuestionar tanto las instancias del género y del sexo como simplemente la propia idea del amor. De hecho, esta temática se tocó en una película posterior, Shakespeare enamorado, donde justamente se plantea esta historia, que es dos personajes, hombre y mujer, enamorados desde otro lugar, desde otra visión, desde otra perspectiva. Les deseo buenas noches. Soy Elías Markin, aceptando gustoso la invitación de quienes hacen la cápsula para compartir con ustedes un libro acerca de los celos. Su autora es Katy Labriola y se presenta como asesora, enfermera e hipnoterapeuta especialista en parejas. Se desarrolla en la actividad privada en Berkeley, California, Estados Unidos, y se especializa en asesorar parejas, principalmente aquellas que deciden llevar adelante una relación abierta, es decir, que consienten en tener relaciones sexuales o afectivas fuera de la pareja. Además de la obra que estamos comentando, ha publicado otros trabajos, entre ellos, en el año 2013, el libro Amor en Abundancia, Consejos sobre Relaciones Abiertas, y en el 2019, el libro El Despertar del Poliamor. Este libro fue publicado originalmente en inglés en el 2014 y traducido al castellano en el 2017, publicado por Ediciones Melusina. Consta de 303 páginas y es el que estamos comentando en esta oportunidad. Su contenido presenta una introducción y dos partes. La primera, dedicada a presentar una visión amplia de los celos, su funcionamiento y el por qué son tan poderosos. Y la segunda aporta ejercicios prácticos para gestionar de manera efectiva una crisis de celos. Cada capítulo comienza con una breve introducción teórica, continúa con ejercicios para realizar en forma individual o en parejas y finaliza con ejemplos de casos concretos que ilustran la temática. Yendo al contenido de la obra, la autora comienza afirmando que si bien la mayoría de la gente ha vivido dando por hecho que era monógama de manera natural, muchas personas intentan ser poliamorosas y propone ejercicios para visualizar cuál es el tipo de relación que mejor se adapta a las necesidades del lector. Si bien observamos que el destinatario principal de la obra es aquella persona que está en el proceso de abrir su pareja o que vive una relación abierta, es importante destacar que los temas desarrollados en este libro resultan válidos para comprender mejor el funcionamiento de los celos y su manejo. Afirma la autora que los celos son una combinación de sentimientos, experiencias y reacciones, y propone reflexiones y actividades para fortalecer la habilidad de reaccionar a los celos de una manera más clara y estable. Invita al lector a indagar cuáles son los desencadenantes de sus celos, afirmando que cuando descubres exactamente lo que provoca tus celos, pones las cosas en perspectiva. Señala que los celos se alimentan de nuestros peores miedos de pérdida, dolor, privación, rechazo, humillación y abandono, y nos confirman nuestras peores inseguridades respecto a nuestras propias deficiencias individuales y como pareja. Propone en consecuencia analizar los celos mediante un filtro de razonabilidad. En la segunda parte del libro, orientada a gestionar las crisis de celos, la autora dice que estos son una maraña de sentimientos, pensamientos, sensaciones, recuerdos, asociaciones y experiencias que tienden a juntarse y que habitualmente despiertan en las personas las emociones del miedo, el enfado y la tristeza. Propone distintos modelos para identificar qué situaciones y conductas provocan los celos, para eliminar los estímulos que los provocan mediante acuerdos dentro de la pareja para evitar esas situaciones concretas. Invita al lector a identificar las creencias que generan los celos y automáticamente provocan reacciones celosas para desarmar esas ideas infundadas.
Por último, ofrece técnicas para ayudar a tu pareja en una crisis de celos, fomentando las habilidades de la escucha empática, la comunicación y la transparencia. En síntesis, considero que es un trabajo muy útil para comprender mejor los celos, entender sus causas, gestionar mejor nuestras reacciones ante su aparición y trabajar en pareja para lograr un mejor vínculo desde el amor y la comprensión mutua. Espero que lo disfruten.